Ok, chicos, déjenme les comparto un poquito pantalla para que conforme vaya platicando, ustedes vayan viendo algunas cosas en una presentación y que de alguna manera nos permita de alguna manera estar un poquito guiados en esto. Fíjense que les decía en un video que subieron por ahí en redes sociales hace un par de días, que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando se viven situaciones complicadas, uno cuestiona a Dios. Estoy leyendo ahorita en mis meditaciones diarias justo el libro de Job, ¿no? Y es curioso porque Job se atreve, ¿no? A tener como este enfrentamiento y este cuestionamiento y acepta que Dios es Dios y dice, ok, entiendo que tú eres el que está al control de las cosas y no soy quien yo para decir que estás bien o mal, pero quisiera entender qué está pasando. Y no sé si a ustedes les ha pasado, creo que sucede sobre todo cuando enfrentamos situaciones complicadas. Y en el videito que les pasamos hace un par de días, yo hablaba del COVID porque evidentemente la situación de incertidumbre que estamos viviendo eh, nos pone de frente en una situación complicada, tanto en lo global como en lo personal. Hay situaciones económicas complicadas que sé que a más de alguno de nosotros nos ha pegado. Hay temas de salud y muerte que sé que a más de alguno de nosotros nos ha pegado. Y hablaba de salud y muerte física, pero también hay un tema de salud y muerte emocional, ¿no? Es decir, está comprobado que toda esta situación ha generado cierta complicación en la manera en que nosotros pues interpretamos y nos enfrentamos a una realidad que ya de por sí desde antes era compleja. Yo la verdad es que al principio de la pandemia andaba muy contento, muy bien, pero conforme fue pasando el tiempo, me he ido metiendo en situaciones en donde realmente creo yo que desde hace mucho tiempo no estaba como en una situación tan crítica, y lo digo en el mejor de los sentidos, tan crítica en el sentido de que me he tenido que enfrentar conmigo mismo en muchos aspectos. He tenido tiempo para reflexionar cosas que a veces las he dejado pasar un poco, ¿no? Y creo que he andado más sensible de lo que nunca había estado en mi vida. Creo que siempre he sido una persona sensible, pero creo que el ritmo de la vida normal me había adaptado a una situación en donde me aprendí a bloquear, ¿no? En muchas formas. Creo que estos últimos meses, de alguna manera, me han roto parte de esas fronteras. Y evidentemente eso es una situación que se me enfrenta o que se me pone complicada, como sé que muchos de ustedes también en algún momento de sus vidas o tal vez en estos momentos puedan estar pasando por situaciones difíciles, pero también son momentos que Dios utiliza. Constantemente he encontrado en este tiempo que de entrada he buscado mucho más a Dios de lo que lo había estado haciendo en tiempos previos, y me he encontrado con estos mensajes, ¿no? De cómo los momentos de prueba, los momentos de dificultad cumplen un propósito en nuestras vidas. Eh, Concretamente, yo creo que habrá sido, híjoles, yo creo 3 semanas, tal vez 4, tuve un día que fue como un breakdown, o sea, un día muy pesado en donde les digo, ando sensible. Y di una clase en la mañana en donde, una clase de macroeconomía en donde hablábamos de desigualdad y eran cosas que yo ya sé, pero que en el momento de sacarlas literal, o sea, con frente de los alumnos, y aquí me da menos pena, pero imagínense frente a los alumnos se me quebró la voz, ¿no? O sea, recordar que la mitad de la población del mundo, la mitad, vive con 1,500 pesos mensuales o menos, perdón, pero es una mentada de madre para nosotros como humanidad, y perdón que lo diga así, insisto, yo siento aquí que estamos en familia, pero que la mitad de la población viva con 1,500 pesos mensuales nos debería hacer cuestionar las cosas, y esto no es por el COVID, esto viene desde antes, y esto no es que las cosas ahorita están peor que nunca, al contrario, creo que están mejor que en mucho tiempo pasado. O sea, constantemente el mundo ha vivido en una situación profundamente compleja. 1,500 pesos mensuales para vivir, y ese es el tope, de esa mitad de la población, ese es el tope. Es decir, de esa mitad de la población, quienes más ganan 1,500 pesos mensuales. Todos nosotros aquí vivimos en una situación de privilegio que a veces nos aísla o nos separa de lo que es la realidad del mundo. Otra de las estadísticas por ahí, digo, son muchas y no se las voy a contar todas. En la clase hablo inclusive
porque en el libro de desarrollo que utilizamos, ahí vienen como entrevistas que le hacen a gente que vive en estas situaciones de pobreza y que exponen sus casos y de verdad que se te pone la piel chinita, ¿no? Escuchar que una persona dice, bueno, por mi condición de pobreza, yo soy dependiente de todos y sé que el mundo me ve como basura y sé que el mundo de alguna manera me ve como un desecho y así tengo que vivir, ¿no? Porque no tengo otro tipo de circunstancias. Otra de las estadísticas que me pone la piel así es que cada 15 segundos muere un niño por el simple hecho de su condición de pobreza. Es decir, porque no tiene acceso a saneamiento, es decir, porque no tiene acceso a un lugar limpio, porque no tiene acceso a comida, porque no tiene acceso a medicamentos que ya existen. Cada 15 segundos, cada minuto, 4 niños muertos simplemente porque no tienen los recursos. O sea, ese tipo de cosas uno dice, cuando las piensa, porque a veces preferimos no pensarlas, ¿no? O escucharlas y filtrar y decir, bueno, así son las cosas, ¿no? Insisto, hablo del COVID, hablo de estos datos que les digo son escandalosos, ¿no? Sinceramente, les digo, a lo mejor ando más sensible de lo normal, pero no sé cómo podemos ser como felices sin hacer nada al respecto, ¿no? O cómo podemos tener cierta paz mental sin hacer nada al respecto. Eh, y el tema es que cuando yo me enfrento, no sé si a ustedes les pasa, con este tipo de situaciones, yo te insisto, les hablé del COVID, les hablé de estas situaciones que son complejas y que van más allá del COVID, pero a veces también pasamos situaciones personales, ¿no? Situaciones de desengaño, situaciones de muerte de personas cercanas, en donde no sé si a ti te ha pasado en algún momento que dices, ¿por qué? Quiero entender. Insisto, estoy leyendo ahorita Job y Job es como que tiene esa frustración de decir, a ver, necesito entender qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué las cosas son así? ¿Cómo podemos hablar de un Dios de amor? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que es todopoderoso y que al mismo tiempo permite que las cosas sucedan como suceden? Insisto, a veces son temas personales. ¿Sabes? Cuando son temas personales son más difíciles de bloquear. Es decir, esto que yo les dije como generalidades de cosas que pasan en el mundo, a veces es fácil decir, bueno, son cosas que pasan allá, escucho y digo, pues sí, pobrecitos, a lo mejor si alguien me pide dinero, pues digo, bueno, ahí hay algo de dinero para que lo solucionen. Pero nos aislamos de nuestra burbuja de privilegio y encontramos la manera de vincularnos. Pero cuando nos toca a nosotros, que es lo que aparece en el libro de Job, cuando Satanás le dice a Dios, bueno, toca a Job, golpéalo a él y vas a ver cómo no responde, porque somos humanos y cuando nos toca a nosotros en lo particular pasar una situación difícil, lo decía Homero hace rato en la actividad, ¿no? O sea, ahí es donde empezamos a generar un cuestionamiento, a veces ahí es donde buscamos a Dios en busca de una respuesta, en donde buscamos a Dios para tratar de entender el porqué de las cosas. En los próximos minutos vamos a entender un poquito del porqué y vamos a entender un poquito de cuál es nuestro rol. Es decir, no basta con entender por qué las cosas son como son, si no nos lleva a hacer algo. Y creo que como iglesia, como vértice, entiendo que en estas fechas estamos cumpliendo años como iglesia, como comunidad, incluso antes de que fuéramos iglesia, como personas en lo particular, como grupo de amigos, porque aquí la mayoría somos amigos de alguna manera u otra, tenemos algo que hacer y ese algo nos puede dar a nosotros un sentido de propósito, de identidad y de sentido para dejar para pasar de la posición de víctima, es decir, de este no que se frustra y que dice por qué las cosas son así, Diosito, ya llévame, a pasar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? O cuál es mi responsabilidad? ¿O qué papel juego yo en esto que está sucediendo? ¿Por qué son las cosas como son? Bueno, la Biblia habla de una ruptura. La Biblia habla de una ruptura. Si nosotros vamos a Génesis 3, 6 al 10 y leemos, dice que la mujer, es decir, en este caso Eva, vio el fruto del árbol que era bueno para comer y tenía buen aspecto. Era un árbol que de alguna manera Dios había dicho que no tocáramos. Insisto, esto véanlo como una historia que nos está diciendo algo respecto a nosotros mismos. Olvídense de Adán y Eva. O sea, la historia nos está diciendo algo respecto a nosotros como seres humanos. Y dice la Biblia que Eva tomó del fruto y que comió y luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento dice que se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Es decir, llega un momento en donde nosotros vamos en sentido contrario y hablo, insisto, olvídense de Adán y Eva,
nosotros como humanidad, a la hora de pensar en todas estas desgracias que existen, nosotros tenemos que pensar que en algún momento nosotros hemos ido en sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios, atemporalmente. Olvídense que si Adán y Eva hace 6,000 años, o si nosotros, o que yo tengo la culpa del COVID, atemporalmente como seres humanos tendemos a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, llega un punto en donde nosotros nos hacemos conscientes de nuestra desnudez. Dice la Biblia que se les abrieron los ojos y hicieron conciencia de que estaban desnudos. Y fíjense, cuando nos damos cuenta que estamos desnudos y entendamos la desnudez como una forma de vergüenza, cuando nos damos cuenta que estamos yendo en sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios, dice la Biblia que Adán y Eva, o que nosotros, buscamos cubrirnos entretejiendo, aquí en la Biblia dice, entretejiendo hojas de higuera. Entretejiendo, ¿qué significa entretejer? Sé que ahorita estamos en una serie en Vértice que se llama Tejidos. Entretejer significa cosas que están de alguna manera separadas, tratarlas de reunir. Esto nos habla de una ruptura. Es decir, cuando me siento desnudo, cuando me siento vulnerable, cuando me siento avergonzado, lo que hago es que me separo. Y esa separación requiere cierto tipo de solución. Adán y Eva, nosotros los seres humanos, tratamos de generar ciertas soluciones parciales, y dice aquí, insisto, en este texto, y tómenlo de manera figurativa, que Adán y Eva entretejen hojas de higuera para tratar de cubrir su vergüenza. Es decir, la ruptura genera vergüenza, la separación genera vergüenza, y buscamos formas de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nuestra ruptura, en el ir en contra de la voluntad de Dios, nos enfrentemos con un Dios del cual dependemos y que nosotros hemos generado algo que nos aleja de Él. Dice la Biblia que después de entretejer esas hojas, Dios busca al hombre y a la mujer, y entonces les dice dónde andan. Pero la mujer y el hombre buscaron esconderse de Dios. Se buscaron esconder detrás de los árboles para que Dios no los viera. Cuando nosotros generamos una ruptura, nosotros tratamos de protegernos, sentimos miedo, nos sentimos avergonzados, y somos nosotros quienes nos escondemos de Dios. No es Dios quien se esconde de nosotros. De hecho, aquí el texto dice que Dios los estaba buscando, pero nosotros nos avergonzamos. Y esto pasa, olvídense también un poquito ahorita de la idea de Dios. Eso pasa también en nuestras relaciones. ¿Qué pasa cuando tú sientes que le fallaste a alguien? Buscas alejarte. Te da vergüenza. Te da miedo enfrentarte al hecho de que te equivocaste. Nos da miedo enfrentarnos al hecho de que hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Otra vez, quita el nombre de Dios, que hemos ido en contra de lo que tendríamos que haber hecho para cuidar nuestras relaciones. Y a veces nos alejamos de nuestra iglesia. A veces nos alejamos de nuestros hermanos. A veces nos alejamos de nuestro equipo de trabajo. A veces nos alejamos de nuestras familias. Y hace rato les dije que Vértice para mí es una familia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos hemos alejado porque sentimos que de alguna manera algo hicimos que no era lo correcto, o que alguien hizo algo en contra de nosotros, y sentimos que se genera una ruptura y sentimos que hay algún tipo de vergüenza, y entonces nos escondemos, nos rompemos, nos separamos? Esa separación tiene consecuencias, porque también en Génesis aparece que Dios es unidad en diferencia. Versículos antes, en capítulos antes, dice que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo, que hay un Espíritu Santo implícito en el relato de la creación, y que entre los tres son un solo Dios, unidad en diferencia. Y luego dice que los seres humanos somos creados a imagen de Dios, entonces nosotros estamos diseñados para hacer unidad en diferencia, pero cuando se generan las rupturas, cuando esa unidad se rompe, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, cuando negamos lo que somos, que es unidad en diferencia, las cosas empiezan a salir mal, nos sentimos avergonzados, tenemos miedo, buscamos soluciones parciales, pero al final tratamos de escondernos de Dios y tratamos de escondernos de nosotros mismos. Nos alejamos. Todos estos textos que ven aquí hablan de cómo lo que conocemos como pecado, que a veces tiene esta connotación de que hay cosas que Dios quiere que hagamos y cosas que no, al final lo único que significa el pecado es la separación de Dios. El problema del pecado no es en sí los hechos, es que genera separación. Y el problema es que no solo genera separación con Dios, sino que genera separación entre nosotros. En el momento en que yo me equivoco con alguien,
me separo, me alejo, porque tengo vergüenza, porque tengo miedo. ¿Y saben qué pasa con eso? Que todos empezamos a vivir para nosotros mismos. ¿Y saben qué pasa después del tiempo? Que esta separación genera más separación y genera sistemas que tienen el mundo como lo tenemos hoy. El hecho de que haya personas que viven con 1,500 pesos mensuales como tope, el que la mitad de la población del mundo vive con 1,500 pesos como tope, para que tú y yo podamos vivir con mucho más, nos habla de un sistema que ha sido construido desde la separación, desde la ruptura, desde la vergüenza, desde el miedo que nos tenemos unos a otros. Y el rico tiene miedo del pobre porque siente que en algún momento lo puede robar, y el pobre tiene miedo del rico porque sabe que de alguna manera, a través de su trabajo, de los sistemas en los que vivimos, abusa de él. Y nuestras relaciones de amistad, de pareja, familiares, terminan también estando caracterizadas por eso, todos tratando de ver por uno mismo y separados de los demás. Pero ahí mismo, más adelantito en Génesis, aparece que no solo hay una solución parcial, que es nosotros tratando de entretejer nuestras propias soluciones para tratar de que la cosa más o menos funcione, sino que hay una solución real, y la solución real es la cruz. Amén. Lo escuchamos ahí en uno de los cantos de Rob, lo estaba escuchando, si no me recuerdo, de Estefanía, que dice, se rompe el velo, podemos realmente reconectarnos con Dios, es algo precioso, es algo bonito, pero la cruz pasó hace más de 2000 años. ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué seguimos en esta dinámica enfermiza, tóxica, de separación, de miedo, de vergüenza, de cada quien ir buscando cómo pues sobrevivir por nuestra propia cuenta y olvidándonos de los demás? O ojalá fuera olvidándonos de los demás, a veces abusando de los demás con tal de yo poder sobrevivir. ¿Por qué seguimos sufriendo? Alguna vez, yo sí, y de ahí la gran mayoría de mis conflictos existenciales. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la voluntad de Dios con que este mundo siga corriendo? Es decir, vemos el sufrimiento, vemos el dolor, tanto en lo general y en lo global como en lo personal, ¿no? Vemos que sigue existiendo la muerte, la enfermedad, las traiciones, los desengaños, y decimos, o sea, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿por qué seguimos aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios con todo esto? ¿Por qué no sucedió que Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día y en ese momento, pues ya no, las cosas se acaban y listo? Ya la cruz en teoría hace lo que tiene que hacer, pues en ese momento, pues quien haya vivido de alguna manera en búsqueda con el sistema de sacrificios que existía, de que la sangre de alguna manera reuniera a esas personas con Dios, pues listo, ¿no? ¿Por qué necesidad de que Cristo se fuera al cielo y luego regresara? O sea, ¿por qué no mejor de una vez ahí, pues ya resucitó, que se lleve a los que se tenía que llevar y listo, ¿no? A lo mejor tú y yo hubiéramos nacido en otro contexto, ahí en el cielo, angelicales, sin pecado, más guapos de lo que somos ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios con que todo esto siga corriendo? Hay un texto en la Biblia que nos da la respuesta. Y a mí me da mucho la atención que no hablemos más de esto porque para mí es un texto fundamental. Y me he dado cuenta, porque yo mismo lo pienso, ¿no? Este texto yo lo conozco desde hace mucho tiempo y sin embargo sigo teniendo estas crisis existenciales, ¿no? Y me sigue frustrando la situación. Y ahorita les voy a decir por qué creo que pasa esto, por qué a veces preferimos seguir cuestionando a Dios respecto a por qué todo esto sigue ocurriendo en vez de aceptar la respuesta que ya nos dio, porque Dios ya dio la respuesta. La respuesta está en la Biblia. Fíjense lo que dice Efesios 1, del 9 al 11. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad. De entrada, la voluntad de Dios es un misterio, es decir, nunca la vamos a poder entender del todo. ¿Ok? Partamos de esto. Pero nos está dando a conocer su misteriosa voluntad.
esa pregunta que yo les hice y que yo me sigo a veces haciendo no es válida porque ya la respuesta nos la dio. Dice, ya nos dio a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Es decir, Dios ya nos está diciendo cuál es su plan con todo lo que ha sucedido. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas, todas las personas que han existido en la historia de la humanidad, pasado, presente, futuro, los pobres, los ricos, los enfermos, los sanos, los abusadores y los abusados, todas las cosas. El plan de Dios es reunir todas las cosas, eso que se rompió, eso que se separó. El plan de Dios es, nosotros nos separamos, nosotros nos avergonzamos, nosotros nos separamos. El plan de Dios siempre ha sido su voluntad, reunir todas las cosas y ponerlas bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué significa la autoridad de Cristo? La autoridad de Cristo es la autoridad del amor y de la gracia. Y el plan de Dios siempre ha sido, ante nuestra separación, ante nuestra vergüenza, ante nuestro ir en contra de la voluntad de Dios, el plan de Dios siempre ha sido reunir todas las cosas y ponerlas bajo la autoridad del amor y la gracia que significan Cristo. Todas las cosas, o sea, ¿a qué nos referimos con todas las cosas? Bueno, dice, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es decir, ni siquiera estamos hablando nada más de aquí del mundo de lo evidente. Él quiere reunir lo evidente con lo trascendente, lo inmediato, lo material, con lo espiritual, con lo eterno. Lo quiere reunir todo a través del amor y de la gracia. Ese es el plan de Dios. Y dice, es más, ese es el plan de Dios, pero es más. Dado que nosotros, quienes nos decimos ser cristianos, estamos unidos a Cristo a través de su sacrificio, hemos recibido una herencia. Y la herencia es que nosotros, en teoría, si estamos unidos a Cristo, hemos recibido la herencia de heredar su propia voluntad, de heredar su propio plan. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y todo lo que está sucediendo, incluidos nosotros y el papel que jugamos como cristianos, tienen que ver con que Dios tiene un plan, tiene una voluntad, y que de alguna manera el hecho de que Él es Dios hace que todas las cosas que suceden, que todas las cosas que han sucedido y que todas las cosas que van a suceder encuentren un punto final en la consecución de su propia voluntad, que es reunir todas las cosas bajo la autoridad del amor y la gracia, que es Cristo. Oye, no, pero pues estoy sufriendo. Híjoles. Oye, no, pero pues esos niños que se mueren cada 15 segundos. Híjoles. Oye, no, pero esas personas que viven con 1,500 pesos al mes o menos. ¿A Dios le preocupa menos nuestras circunstancias que esa voluntad final? Porque al final nuestra satisfacción final no es vivir con 1,500 pesos o con 1,000,000 de pesos al mes. Porque de hecho está comprobado científicamente que hay una franja en donde el nivel de bienestar está muy padre en términos de recursos, pero más allá de eso, se voltean las cosas y hay gente que tiene mucho dinero y que vive muy infeliz. A lo que voy es que el problema no es los 1,500 pesos mensuales. El problema no es la muerte, porque también sabemos en la Biblia que de acuerdo al plan de Dios, la muerte tiene una solución. El problema no es nuestras decepciones o nuestro problema no es nuestra depresión o nuestra ansiedad. Esas son consecuencias que estamos viviendo por la separación que tenemos. La solución de fondo no es que el que gana 1,500 pesos mensuales, y con esto no digo que no tenemos que hacer algo al respecto, pero la solución no es que el que gana 1,500 pesos mensuales gane 10,000 o que quien está deprimido esté contento. Esas son consecuencias. Y si las consecuencias de esas situaciones negativas es que nos separamos, que nos rompimos, que por la vergüenza hemos generado una distinción, una separación entre todos, si esa es la causa de las consecuencias que estamos viviendo, no se trata de buscar solución al simplemente darle una vuelta a las consecuencias y decir, bueno, vamos a buscar la manera de que la gente gane más dinero, o que nosotros ya no nos mintamos entre nosotros, ni que no nos hagamos daño entre nosotros.
La consecuencia, la solución está en darle solución a la causa, y la causa es la ruptura. Y por lo tanto, la voluntad de Dios no es que tú no tengas que sufrir ciertas cosas, sino que tú puedas reunirte con Dios. Y no solo con Dios, sino con el resto de las personas. Y en ese sentido, nosotros somos herederos de su plan, un plan que se trata de reunir el cielo con la tierra, es decir, de reunirlo todo, todo, todo. Ese entretejer que nosotros hicimos primero muy arcaicamente entre nuestra manera de tratar de entender las cosas o de tratar de darle una solución a las cosas, se convierte en algo mucho más interesante cuando de entonces ya no es nuestro plan, sino es el plan de Dios. El plan de que reunamos todo. Y fíjense lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 20, y ya con esto vamos a ir cerrando. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, es decir, el que pertenece al amor y la gracia, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. ¿Cuál es la vida antigua? La vida de separación. Y aquí tenemos que cuestionarnos si realmente le pertenecemos a Cristo. Porque si nosotros seguimos pensando y enfrascados en simplemente lo que nos separa, en lo que nos ha herido y que por lo tanto buscamos justificaciones para alejarnos, para separarnos, para sentirnos avergonzados o para suponer que somos mejores o peores que otras personas, entonces no pertenecemos a Cristo. Seguimos viviendo la vida antigua. Pero dice Pablo, o sea, si realmente pertenecemos a Cristo, la vida antigua de separación, de ruptura ha pasado y entonces hay una nueva vida que ha comenzado. La vida que tiene que ver con el plan de Dios y con la voluntad de Dios. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo primero a nosotros, quienes pertenecemos a Cristo, de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios, fíjense, a quienes hemos regresado a la unidad a través de Cristo, a quienes ya no estamos simplemente pensando en que si me hicieron o si hice o si merece o no merece, o si se equivocó o no se equivocó, o si dijo de mí o no dijo de mí, quienes hemos dejado de pensar en eso y que realmente ya estamos de vuelta en un Cristo que a través del amor y la gracia reúne todas las cosas, nos ha dado una tarea. La tarea de reconciliar a la gente con Él, de reconciliar a la gente con el amor y con la gracia, de reconciliarnos entre nosotros. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, es decir, la parte que le correspondía a la deidad ya se hizo. En el canto habla de que en la cruz hay una ruptura del velo, eso que nos separaba de Dios ya se rompió, eso hace 2000 años ya se rompió. Dios ya no tiene nada en contra de nosotros, no hay nada de parte de Dios que nos impida acercarnos a Él. Pero ¿se acuerdan quién se escondió de Dios? Fuimos nosotros. La razón por la que Cristo no pudo simplemente morir, resucitar y decir, bueno, vámonos, es porque los que se siguen escondiendo de Cristo somos nosotros. La cruz simplemente abrió el espacio para que nosotros podamos regresar, para que nosotros ya no sintamos vergüenza, para que nosotros ya no tengamos que entretejernos con nuestros propios artificios y sepamos que podemos entretejernos en el amor de Dios, que podemos tejernos en el amor y la gracia que se manifestaron en la cruz. Es decir, en Cristo, en la cruz, Dios de alguna manera ya reconcilió al mundo consigo mismo y ya no toma más en cuenta el pecado de la gente, es decir, ya no tendríamos por qué sentirnos avergonzados. Y sin embargo, nos sentimos avergonzados, sin embargo, seguimos teniendo miedo. Y esto no es solo en nuestra relación abstracta con Dios, esto es también entre nosotros. ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia? ¿Seguimos todos aquí? ¿Estamos tejidos en el amor y la gracia? Y dice Pablo, ¿no? Ya Cristo hizo su parte, pero a nosotros nos da un mensaje, hay otras versiones que dicen, nos da un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Me gusta mucho porque
las relaciones y todo este trimestre estuvieron viendo en la escuela sabática el tema del pacto, ¿no? Es muy curioso porque Dios no solo quiere ser un Dios autoritario que nos dice qué hacer y qué no hacer, Él quiere construir una relación con nosotros. Y las relaciones son de dos, o de tres, o de cuatro, o de todos los que se vayan a relacionar. No pueden ser unilaterales, eso no es una relación, eso es una imposición. Entonces Dios dice, a ver, yo ya hice mi parte, pero necesito que ustedes hagan la suya y que se involucren en el ministerio o en el mensaje de la reconciliación, de reunir las cosas, de generar un nuevo tejido. Hubo uno que se rompió, ni modo, no pasa nada. Ya no tomo en cuenta sus pecados, ya no tomo en cuenta eso que les da vergüenza, pero necesitamos, que ya no tienen eso, necesito que se acerquen y que nos podamos reconciliar. Y no solo, insisto, con Dios de una manera abstracta y decir yo soy cristiano, aleluya, la cruz, aleluya, soy salvo, aleluya. No, eso se tiene que manifestar en la reconciliación también de nuestras relaciones. Y en ese sentido tendríamos que ser embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo su parte. Pero el llamado de la reconciliación, de la reunión, de volvernos a entretejer entre nosotros, es un llamado que Dios hace a través de nosotros. La iglesia no existe nada más para que escuchemos sermones, para que escuchemos a Estefanía y a Rob en lo bonito que hicieron, o la escuela sabática, o la dinámica inicial que tuvimos, que todo eso está muy padre, y qué padre que va a haber retiro espiritual en próximas semanas, pero esos solo son pretextos, que tenemos escenarios que Dios nos permite para que nosotros podamos hacer de fondo el trabajo que nos ha pedido que hagamos, que es un llamado para que seamos parte de lo que es su voluntad, que es reunir todas las cosas, todas, a través del amor y la gracia. Reunirlas, porque al final somos uno. Y esto nos implica algo que nos va a sacar de nuestra zona de confort. Es muy fácil preguntar por qué. Yo inicié esta sesión hablándoles de por qué. Y es muy fácil hablar del por qué, y esto es una crítica primero para mí, porque yo les he dicho, yo cuestiono a Dios y digo, ¿por qué? Pero la pregunta ¿por qué? Nos pone en una posición pasiva y en donde sacamos el problema hacia afuera. A ver, Dios, ¿por qué tú estás haciendo esto? Porque tú permites que haya gente, que la mitad de la población del mundo viva con 1,500 pesos o menos, porque tú permites que haya muerte, porque tú permites que haya enfermedad, porque tú permites que me haya pasado esto o aquello. Pero acabamos de ver en los textos que Dios quiere que nosotros nos reunamos con Él y que seamos corresponsables de una solución. Y para ser corresponsables de una solución debemos de dejar de hacer la pregunta ¿por qué? Y tenemos que poner una pregunta que es activa y corresponsable, que tiene que ver más con un ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo todo esto? Y entonces nosotros encontrar en lo que está sucediendo oportunidades de cumplir nuestra misión, de reunir y de reconciliar al mundo con Dios. Y no solo de una manera abstracta, sino de una manera real, en la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Vértice, por definición, es un punto de encuentro. Es decir, si ustedes buscan un diccionario, ¿qué significa vértice? Es un punto de encuentro. Pero en términos espirituales, no en términos matemáticos. Quiero creer que vértice es un punto de reencuentro, de reunión, de reconciliación. Y digo porque nuestra identidad, porque nuestra naturaleza es de unión. El problema que nosotros vivimos, las frustraciones, las depresiones y las ansiedades, es porque estamos viviendo en contra de lo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es de unión. Repito, en Génesis lo pueden encontrar, fuimos creados a imagen de Dios, un Dios que es unión en diferencia, pero unión. Pero nos hemos roto, nos hemos separado, nos hemos alejado.
si somos realmente de Cristo, si realmente queremos vivir una nueva vida, si realmente queremos dejar la vida del pasado atrás. Y con esto no quiero decir, ay, ya no tomo, ya no bailo, ya... no se trata de eso. Esas son formas externas sumamente banales y superficiales, como pensar que eso se refiere a la vida antigua. La vida antigua es una vida de separación. Si queremos vivir la vida nueva en Cristo, necesitamos entender que primero tenemos que reunirnos con Dios. Después tenemos que reunirnos entre nosotros, como iglesia, como vértice, como amigos, y después tenemos que cumplir con un propósito, porque no nada más estamos para reunirnos entre nosotros, que es el propósito de reunir todas las cosas a través del amor y la gracia, y que todo lo que sucede sea simplemente un pretexto, un escenario para que esto suceda. El Vértice Center, el hecho de tener un lugar, un espacio para reunirnos, no es nada más para que físicamente podamos tener un lugar a donde ir. Tiene que ver con que sea un pretexto para que nosotros podamos reunir al mundo con Dios. Que podamos cumplir el propósito de vértice, de ser un punto de encuentro, de ser un punto de reencuentro. ¿Y cómo lo vamos a hacer si seguimos viviendo la vida del pasado, la vida de la vergüenza, la vida de la separación, la vida de los rencores, la vida de tú dijiste, tú me hiciste, no mereces o no merezco, porque a veces la separación a veces viene de nuestro propio sentimiento de insuficiencia. Si queremos ser un punto de encuentro y de reencuentro, si queremos realmente cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros, necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo, necesitamos aceptar que ya no hay espacio para la vergüenza ni para el rencor, que a través de Cristo todas las cosas están listas para ser reunidas y para que podamos vivir de la manera que nos corresponde, la manera de la unión, la manera de la reunión, porque lo que Dios espera es reunir todas las cosas en Él. Ojalá que podamos, y lo digo empezando por mí, dejar esta posición pasiva de decir por qué pasan las cosas y tomemos una posición activa de corresponsabilidad y de hacer que las cosas sean diferentes. Que en vez de la ruptura exista la unión, que en vez de la vergüenza exista la aceptación, que podamos vivirlo nosotros y que podamos transmitirlo a los demás, para que muy pronto, en esta tierra o en la venidera, podamos todos tener la satisfacción de vivir el tipo de vidas para el que fuimos diseñados. Una vida de unión, de aceptación y de amor. No sé si con esto cerramos, si oro, si hay alguien que va a orar, pero sí, bueno. Si quieres despedirnos en oración, está excelente, ¿no? Por favor. Perfecto, vamos a tener una oración para cerrar.